Entonces vamos a pasar a hablar de los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas, nosotros vamos a aprender que existen los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, ¿ya? Como representantes, siempre hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el nifedipino. El nifedipino se le considera un calcio antagonista de acción corta. Cuando yo hablo de acción corta, es que tiempo de vida media menos de 4 horas. En cambio, el amlodipino es de acción larga, más de 24 horas de tiempo. Es de acción larga. Hay otros, por ejemplo, que son parecidos al amlodipino, que se llama, por ejemplo, el felodipino, ¿no? Felodipino también podría ser. ¿Sí? Importante que entre las 4 y 24 podrían haber algunos de tiempos intermedios, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden escuchar, por ejemplo, el nicardipino, que se le considera de, digamos, de acción intermedia, ¿no? Pero no se usa y es bien difícil que lo puedan ver en las preguntas, ¿no? ¿Ok? Entonces, acción corta, nifedipino, acción larga, amlodipino, felodipino, acción intermedia, nicardipino. Todas esas son las famosas dihidropiridinas, ¿no? Las dihidropiridinas actúan sobre los vasos. ¿Qué hacen? Vasodilatación. Cuando algo hace vasodilatación, podría ocurrir la taquicardia refleja, ¿no? Para compensar, ¿no? Porque cuando tú haces vasodilatación como que se te baja la presión, entonces el corazón comienza para compensar, ¿no? Entonces, estas sí podrían usarse con beta bloqueantes, justamente para compensar esa taquicardia refleja que podría sobreexponer al paciente, ¿no? Entonces, este grupo de fármacos se utilizan dentro del bloque de hipertensión arterial. Cuando ustedes escuchan hablar de la hipertensión arterial y calcio antagonistas, están hablando de dihidropiridinas. ¿Ya? Con las no dihidropiridínicas tenemos representantes al verapamilo y al diltiazem, ¿ya? Son cardioinhibidores. Estos son básicamente cardíacos. Cardioinhibidores. Estos cardioinhibidores, en realidad, no deberían usarse con beta bloqueantes por el efecto sinérgico, ¿no? Lamentablemente se te cae todo el corazón, ¿no? Una bradicardia brutal y ya fuiste, ¿no? Si alguien me habla del mecanismo de acción de los calcio antagonistas, en general, los calcio antagonistas trabajan sobre los canales tipo L. ¿Ok? Sobre todo los dihidropiridínicos, que son los más preguntados. ¿Ya? Disminuyen el calcio y esto va a ayudar a que haya una vasodilatación. Eso es muy importante. Con respecto a los no dihidropiridínicos, el efecto cardíaco que va a ocurrir básicamente va a ser a nivel disminuyendo la frecuencia cardíaca a nivel del nodo sinusal. Disminuyen, por ejemplo, el proceso de transmisión, ¿no? Del impulso. ¿Dónde podrían disminuir la conducción? A nivel del nodo, ¿no? Nodo auriculoventricular, ¿no? Entonces ahí como que disminuyen el impulso, ¿no? Entonces, acuérdate que ten cuidado con eso, ¿no? Por un lado los dihidropiridínicos y por un lugar los otros, ¿no? Ahora, ¿sobre qué efecto generalmente trabajan estos fármacos? Van a trabajar sobre las famosas fases 4, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir en estos fármacos? Trabajan sobre el bloqueo de calcio que ocurre justamente en todo el trabajo del ascenso, ¿no? Del impulso cardíaco en los sistemas, en los músculos especializados, ¿no? En este caso tejido especializado cardíaco, ¿no? Entonces, lamentablemente trabajan sobre todo el impulso, ¿no? Tanto desde la fase 4, desde la fase 0 propiamente, sobre todo a nivel de calcio, fase 0, trabajan mucho, y enlentecen eso, ¿no? Eso es muy, muy importante para que ustedes puedan recordar. El antagonismo de los canales de calcio, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hay que recordar también? Que estos calcio antagonistas tienen un efecto característico con respecto a los efectos adversos. Probablemente lo que más han preguntado en la historia son los efectos adversos. Por ejemplo, ¿cuál es un efecto adverso de los dihidropiridínicos? Sobre todo el amlodipino, pregunta de examen. El edema de miembros inferiores.
sobre todo el amlodipino. Hace hinchar los tobillos, ¿no? El paciente viene con tobillos hinchados, le preguntas, ¿tomas calcio, calcio antagonista? Te dice que sí. No, fase 3, fase 4, te estoy hablando perdón, fase 4, fase 0, te estoy hablando del músculo especializado, no del potencial de acción, ¿eh? Ojo, del músculo cardíaco, sino del tejido especializado. Acuérdate que estos trabajan sobre automatismos. ¿Te acuerdas? Prepotencial de acción, potencial, y ¿te acuerdas cómo cae? Tejido especializado, ¿sí? Ya. Entonces, todo este bloque de acá está el bloque de calcio, acá está el sodio. Ya, todo este bloque es influenciado, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a jugar, ¿no? Disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la conducción propiamente, ¿no? Y el efecto adverso que más preguntan del verapamilo como representante de los no dihidropiridínicos es el estreñimiento. También puede haber bradicardias, pero los más importantes, ¿no? A tomar en cuenta. ¿Cuál es la contraindicación absoluta más grande que uno nunca debe olvidar? A ver, contraindicación absoluta más grande que uno no debe olvidar. O sea, no hay forma que lo des en esa situación. O sea, absoluto. ¿Sabes por qué te lo pongo? Porque yo lo puse en una pregunta de simulacro y la gente cayó. Cuadro coronario agudo. Paciente con infarto, paciente con angina inestable, ¿no? Te pongo calcio antagonista. Pero doctor, también le pueden dar porque el calcio antagonista, la vasodilatación, no, nada que vasodilatación. Un coronario agudo no se da. ¿Por qué? Porque eleva la mortalidad. Ya, eleva la mortalidad. Así es, muy bien. No se debe dar porque eleva la mortalidad. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Ahora, hay una forma también para que tú recuerdes cuando estás en estrés, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el representante de las dihidropiridínicas que más se usa? El amlodipino, ¿no? ¿Dónde actúa el amlodipino? De arterias. Para que te acuerdes, ¿no? Que trabaja sobre todo en las arterias. Nifedipino disminuye la presión arterial por eso. Y el verapamilo es representante de los no dihidropiridínicos. ¿Dónde trabaja más? Para que te acuerdes. ¿Dónde trabaja más el verapamilo y el TCA? ¿No? Para que te acuerdes. ¡Pum! B de ventrículos, para que te acuerdes. Es una forma que te acuerdes. Verapamilo, B de ventrículos, ¿no? O sea, situaciones de arritmias que se puedan presentar, ¿no? Entonces, a nivel ventricular podría presentar esto, ¿no? Entonces, para que más o menos te acuerdes, ¿ya? Más o menos. Acuérdate que la amlodipino, nifedipino son vasculares. En verapamilo y tildacerina son cardíacos puros. Otro detalle, el nifedipino, ten cuidado. Hay personas que les gusta dar nifedipino para bajar la presión cuando hay una crisis hipertensiva. Ten mucho cuidado. Hay nifedipino de 10, nifedipino de 30, ¿no? Cuando está contraindicado dar nifedipino en crisis hipertensivas, porque te hace hipotensión y hace taquicardia refleja y puede precipitar un infarto de miocardio, o sea que debute un infarto en el marco de una crisis hipertensiva cuando usa nifedipino. Ten cuidado, ya, ten cuidado. Por eso que cada etapa, cada fármaco, cada bloque, cada diapositiva, cada lámina que yo te enseño, tiene que quedar como se dice, muy claro la forma y la toma de decisiones para trabajar. ¿Ok? Doctor, también hay contraindicación de uso de calcio antagonistas en insuficiencia cardíaca sistólica. En el caso de la insuficiencia cardíaca, acuérdate que en la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, el calcio antagonista tiene una mayor importancia. En la sistólica no se usa. En la diastólica sí, por el tema de la relajación. Ahí podría primar, digamos, ¿no? Podría primar. Como parte, digamos, del efecto. Ojo. Dentro del efecto del manejo de la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Incluso, yo tengo una mnemotecnia para manejo de insuficiencia cardíaca de tipo sistólica e insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, ¿no? Siempre les digo, ¿no? En insuficiencia sistólica va bien. En insuficiencia cardíaca diastólica va mal. Bad, para que te acuerdes.
En sistólica, betabloqueante, YECA, espironolactona, para que te acuerdes la mnemotecnia. Y en diastólica, betabloqueante, antagonista de calcio, y con mucho cuidado, ojo, muchísimo cuidado, porque eso sí es extremo, lo digitálico, que puede los diuréticos, mucho cuidado. ¿Por qué no le pongo en la sistólica, no le pongo mucho cuidado diurético? Porque el diurético lo uso siempre, para descongestionar. Pero acá me acuerdo que si voy a usar el diurético, tengo que tener muchísimo cuidado. Porque recuerda que tiene fracción de eyección normal, ojo, pero que tiene poquita cantidad de sangre. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado. Por eso que la D lo resalto más, sobre todo para acordarme de eso. ¿Ya? Es una forma para que te puedas recordar. No puedes dar calcio antagonista en los pacientes. Nifedipino no se da en crisis hipertensiva. No se da. Porque te baja de golpe la presión. Y ese rebote, esa caída de la presión de golpe, hace que el corazón compense la presión haciendo taquicardia. Y al hacer taquicardia, puede precipitar un infarto. Y la friega toda. Por eso que tratamos de no bajar de golpe así con nifedipino. No. Puedes usar el nifedipino para el control de la presión arterial, sí, pues nifedipino de 30, ¿no? Se podría utilizar, pero no de golpe. En crisis hipertensiva te baja muy de golpe, ¿no? No lo utilizamos. ¿Ya? Sí, lo usan bastante, por eso te lo recalco bastante también aquí. Con la mnemotecnia. Les decía que yo uso mucho en el manejo de fármacos. Ustedes van a ver en insuficiencia cardíaca. Yo uso la mnemotecnia bien y mal, ¿no? O sea, bien, para que te acuerdes, y luego BAT, para que te acuerdes, ¿no? En insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, que son el 90% de los casos, el manejo es betabloqueante, YECA y espironolactona. Solamente que la espironolactona hay que tener en cuenta que solo se usa cuando la fracción de eyección es menos de 35, ¿no? Y en la insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, pura, recordar betabloqueantes, calcio antagonistas o antagonistas de calcio, porque te acuerdas de la A. Y la D, ¿por qué la pongo? Porque se tiene que usar diurético con muchísimo cuidado. Porque esta gente tiene fracción de eyección normal, pero lo que llena y lo que bota es poco. Pero tengan mucho cuidado. Por eso lo resalto. En cambio, no resalto diurético en la sistólica, porque de lejos voy a usar eso, ¿no? Para evitar la congestión. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya vamos a manejar crisis hipertensiva, pero no usamos amlodipino. No usamos más captopril si es una urgencia, y si es una emergencia, de acuerdo al órgano, te voy a enseñar qué fármaco vas a usar. ¿Ya? Todo con calma. Acuérdense que todo esto lo vamos a usar en enfermedades, pero es bueno dejarte a ti, como se dice, los principios, ¿no? En el mundo de nitrato, la N no es como parte de la mnemotecnia, pues. Solamente la B, la I y la E. La N como parte de la mnemotecnia, para completar, por eso que lo puse en letra chiquita. En los nitratos, ¿qué tengo que llevarme? Los nitratos son vasodilatadores venosos, ¿sí? Así como los calcio antagonistas son más arteriales, los nitratos son más venosos. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que básicamente, cuando a mí me pongan, ¿no? ¿Cuál es el efecto que hace un nitrato? Yo voy a poner acá. El efecto de un nitrato es disminuir la precarga. Ese es el efecto de un nitrato. Si yo disminuyo la precarga, voy a disminuir la presión de la pared del ventrículo. En ese momento va a mejorar la perfusión. Ya no va a estar tan tensa la pared, ¿no? Oprimiendo pequeños vasos, ¿no? No va a estar tan tenso. Aparte, también disminuye la poscarga. Entonces va muy bien, ¿no? Va muy bien. Aparte, tiene un efecto más en venas que en arterias. Excepto, ¿cuál de todos los nitratos tiene un efecto más arterial que venoso? Acá te voy a poner para completar, mira. Excepto. ¿Cuál es el fármaco
nitrato, o sea, trabaja sobre el efecto nitrato, que tiene un efecto más arterial que venoso, porque todos tienen un efecto más venoso que arterial. ¿Pero cuál? Así, que lo vas a usar así, en la emergencia, de frente. ¿Cuál? El nitroprusiato. ¿Cuál es la diferencia del nitroprusiato con la nitroglicerina? A ver, pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia del nitroprusiato con la nitroglicerina? Ambos se tienen que usar con monitora, porque se le baja la presión al paciente de golpe, chicos, tengan cuidado, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia del nitroprusiato con la nitroglicerina? ¿Saben cuál es? Ya, pero no tiene nada que ver, la diferencia no va por la forma de darlo, ¿eh? No va por ahí, no va por ahí. Va por el efecto del fármaco, ¿sí? La nitroglicerina necesita o requiere una activación enzimática. Requiere activación enzimática. O sea, tiene que venir alguien para poder activarla. ¿Sí? Así. En cambio, el nitroprusiato tiene una activación no enzimática. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Por eso que el nitroprusiato actúa directo y rápido. Porque no requiere una activación enzimática previa. La nitroglicerina sí. Entonces, cuando yo me pongan a elegir a mí, tengo un paciente que está con una presión maldita, quiero hacer un control rápido, ¿cuál uso más rápido? Nitroprusiato, pues le gana nitroglicerina, le gana. No es que es más potente, sino que actúa más rápido. Y al actuar más rápido, tú sientes el efecto rápido. Entonces, ese concepto es muy importante recordar. ¿Ya? La mayoría es venosos, ¿no? ¿Hay algunos que tienen efecto arterial? Sí. De todos los que tienen efecto arterial así más potente, el nitroprusiato, para que lo tengas en cuenta en la práctica. Otros fármacos para recordar: la hidralazina, la fentolamina, la clonidina, el nifedipino. No, acá no, hasta acá. La hidralazina, la fentolamina y clonidina. ¿Ok? Ahora, el nifedipino tiene un efecto venoso y arterial importante para el control de presión arterial. El problema del nifedipino, ¿cuál es? Cuando la gente lo da por vía sublingual, evita el primer paso hepático en crisis hipertensiva, ¿no? Dale nifedipino sublingual para que le baje. Ahí la friegas. Por eso que lo recalco acá, porque si te pongo en una pregunta y te digo cuál no es el manejo, te voy a poner eso. Y eso es lo que más ves en las emergencias, dando nifedipino sublingual a las personas para evitar el primer paso hepático. Y la frían al paciente. Después de la crisis están debutando con infarto. Entonces es una serie de casos y pones pacientes con crisis hipertensiva y infarto. ¿Ya? Ponte 30, 40% pacientes que han usado nifedipino. Eso está mal, pues. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que evitar. No se olviden ustedes que los nitratos utilizan al óxido nítrico. Los nitratos usan al óxido nítrico, señores. Por lo tanto, hacen vasodilatación. ¿Con quién tienes sinergia o potencia de vasodilatación si tú usaras nitratos? ¿Con quién no debería utilizarse nunca el nitrato? Ya lo hemos dicho en una clase ya. ¿Con quién no debería utilizarse el nitrato? No usar con, exacto, el sildenafilo, el vardenafilo, ¿sí? Viagra, bueno. Cuidado. ¿Qué hacen estos fármacos? Bloquean a las fosfodiesterasas. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Normalmente la fosfodiesterasa pasa de GMP cíclico a GMP, pero el sildenafilo bloquea esas fosfodiesterasas, acumulando el GMP cíclico. Y al aumentar, comienza con una cascada tremenda que termina en una vasodilatación sistémica. Pues, y el paciente se hipotensa. Y esa es pregunta clásica a tomar en cuenta. ¿Sí? Así de sencillo, chicos, para ahora que ustedes tienen que recordar. Esto tienen que llevarse para el mundo de nitratos. Sirve muchísimo para quitarte el episodio anginoso, ojo, anginoso en estados agudos. Episodios anginosos en estados agudos te va muy bien. Te va muy bien. ¿Ok? Doctor, me duele el pecho. Ya, tómate un mononitrato isosorbide.
Sublingual. Efecto, 2 minutos. Vía oral, normal. 5 a 10 minutos. Eso te quita de manera aguda, ¿no? El dolor anginoso, ¿no es cierto? Es importante tomar en cuenta esos detalles de los nitratos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver bastante en el episodio de coronarias, por ejemplo, ¿no? Ahí lo vamos a ver bastante en los nitratos. ¿Ok? El infarto se produce por una taquicardia refleja, no por la vasodilatación del fármaco. El fármaco lo que hace es te vasodilata. Al vasodilatarse cae la presión. Entonces cuando estoy preguntando eso así, pues acuérdate, siempre es la fórmula. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Correcto? Tú tomas un fármaco que te vasodilate, te baja la resistencia vascular periférica. Por compensación, ¿qué tienes que hacer? Aumentar esto, ¿no? Y para aumentar esto, ¿qué tienes que hacer? Tienes el volumen sistólico y tienes la frecuencia cardíaca. Como no puedes aumentar tu volumen sistólico, aumentas tu frecuencia cardíaca para compensar. Pero al hacer esto, puedes precipitar un infarto. Puedes precipitar un infarto. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene un cuadro agudo hipertensivo, tengo que tener mucho cuidado en darle un fármaco que le disminuya de golpe la resistencia vascular periférica. Por eso que el nifedipino no tratamos de, en general, tener mucho cuidado, ¿no? Por eso que lo usamos allá, ¿no? En los calcio antagonistas. ¿Te acuerdas que cada rato te decía no lo uses, no lo uses? ¿Por qué? Porque pese el nifedipino es un calcio antagonista, un vasodilatador de dominio arterial prácticamente, junto con los otros que son nitratos que trabajan a nivel arterial. Miren cómo esas mezclas, estos 4 de acá, mucho cuidado, chicos, mucho cuidado, porque te tiran abajo rápido la resistencia vascular periférica. Y cuando te tiran abajo la resistencia vascular periférica, el cuerpo por compensación aumenta la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué hace? Puede precipitar un infarto. Porque tú sabes que para precipitar un infarto hay un desequilibrio de oferta y demanda. Y al haber un desequilibrio de oferta y demanda, precipita el dolor torácico. Y ya se fregó todo. Eso lo vamos a ver en cardiopatía isquémica. Cómo se rompe el equilibrio de la oferta y la demanda. ¿Ya? Entonces, eso es importante. No, acá solamente recalcaba de que muchas personas utilizan el nifedipino por sublingual. Cuando tú lo haces por sublingual, ya el drenaje venoso va directo pues a la zona venosa. Evita pasar por toda la vía hepática, ¿no? Que cuando normalmente el fármaco va al tubo digestivo, se va al sistema portal, pasa por el hígado y luego llega más bajo, ¿no? En cambio, el sublingual se absorbe rápido, evitas ese paso hepático y el paciente tiene más dosis, ¿no? En sangre. Y de tal manera que puede precipitar aún más en la caída de presión y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Eso sobre todo es el tema. El de 10 miligramos, el nifedipino de 10 es el maldito. No el de 30, parece que fuera el 30 por ser más dosis, ¿no? Pero no. El de 30 es una dosis retard. O sea, esa se usa mucho en antihipertensivo, como antihipertensivo, en caso que use nifedipino de 30. El maldito es el de 10. Te baja de golpe la presión. Y ahí te puede hacer taquicardia refleja y te puede precipitar un infarto. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Ok? El nitrato en la precarga vasodilata. Dilata la vena. Normalmente. Relaja. Acuérdate cuál es el efecto de un nitrato. Nunca te olvides. Si el nitrato aumenta el GMP cíclico, lo primero que va a ocurrir cuando aumente el GMP cíclico es disminuir el calcio intra del músculo liso. Y al disminuir el calcio del músculo liso, el vaso se dilata. ¿Sí? Entonces, eso es importante. La clonidina está resaltada porque fue pregunta de examen. Te preguntaron nitrato que tiene un efecto vasodilatador predominante arterial y te ponían la clonidina y te enfrentaban con el monitrato de isosorbide, el dinitrato de isosorbide y eso. Por eso que acá te resalté, ¿no? Para tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los nitratos que tienen efectos más arteriales que venosos? Hidralazina, fentolamina, clonidina. Y te puse el tema del nifedipino, para tomarlo en cuenta, dentro de este bloque. ¿Ok? Dentro de este bloque, para que lo tengas en cuenta como que cuáles son los vasodilatadores arteriales. Yo te puedo poner incluso una pregunta, ¿no? Te puedo decir, ¿cuáles son vasodilatadores? Estos son vasodilatadores arteriales excepto, ¿no? Te pongo hidralazina, fentolamina, clonidina, nifedipino, y te agrego, ponte nitrato de isosorbide. Entonces tú marcas el excepto nitrato de isosorbide.
¿sí? Algo así cuando en su época preguntaron clonidina hace muchos años. Ahora últimamente no preguntan de manera aislada los fármacos. Ya no, antiguamente preguntaban fármacos aislados, o sea, como que tenías que saberte las listas de fármacos, ¿no? Hoy te preguntan el caso clínico y sobre el caso clínico te dicen qué es lo que tú, cómo actuarías, ¿no? ¿Qué le darías, qué no le darías? ¿Qué es lo que en realidad es correcto, ¿no? Así se debe hacer una pregunta en la actualidad. El efecto nocivo de los nitratos en la angina es por aumento de la contractilidad, claro, por aumento de la contractilidad secundaria y lógicamente la taquicardia refleja, para compensar esa disminución de la resistencia vascular periférico-mar. ¿Ya? Muy bien. El de 10 es efecto rápido, en cambio el otro tiene un efecto retardo. O sea, que se comporta como un efecto de corto, de intermedio plazo. En cambio el de 10 es un corto plazo, así, pum, de golpe. Es por ese tema. El primer paso hepático es por el hecho de los fármacos. Hay fármacos, si tú cuando te das un fármaco sublingual, cuando va por vía sublingual, de frente va a las venas de la sangre, en general. Entonces, pero cuando tú te lo pasas el fármaco, llega al intestino, luego se sube pasa a la porta y va al hígado, ese primer paso reduce mucho la potencia del fármaco. Entonces, cuando tú veas estos fármacos que se ponen sublingual para evitar primer paso hepático, por ejemplo, en crisis hipertensiva, ten cuidado. ¿Por qué? Porque quiere decir que está yendo con mucha dosis. Mucha dosis. No se debe dar. O sea, no recomiendo uso de nifedipino sublingual. No recomiendo. No recomiendo. ¿Por qué? Porque al evitar el primer paso hepático llega con mucha dosis, mucha potencia. ¿Ok? El nifedipino nosotros lo usamos el nifedipino y el amlodipino en situaciones de manejo de la presión arterial, no cuadro agudo, pues, sino en cuadros crónicos. Nifedipino de 30 o amlodipino de 10, son cuadros crónicos, ¿no? Son hipertensión arterial establecida, no una crisis hipertensiva. En antianginosos, acuérdate que el primer antianginoso más importante, te he dicho 1000 veces, beta bloqueante. Y el segundo, los nitratos. Mononitrato isosorbide, dinitrato isosorbide. Son antianginosos que se usan más en los pacientes coronarios. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengas en tu mente mapeado. Yo te puedo hacer una pregunta en cualquier momento, ¿no? ¿Cuál es el mejor antianginoso? Ay, doctor, el mejor antianginoso, beta bloqueante, pues no hay pierde, ya te enseñé al inicio, ¿te acuerdas? Ya tiene razón, doctor. ¿Cuál es el nitrato que más usamos? ¿El dinitrato isosorbide o el mononitrato isosorbide? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el mononitrato se utiliza sublingual y el dinitrato por vía oral. Ah, perfecto, doctor. Son venosos, son venosos. Oye, y hay que hablar un poco de nitratos sistémicos, ¿te parece? La nitroglicerina y el nitroprusido son nitratos. Correcto, doctor. ¿Cuál es más efecto arterial? El nitroprusido tiene más efecto arterial que la nitroglicerina. Y aparte hay una diferencia importante, doctor. La nitroglicerina necesita una activación enzimática previa para actuar. El dinitrato hace una activación no enzimática. Por lo tanto, el nitroprusido, perdón, hace una activación no enzimática. Por lo tanto, actúa rápido. Perfecto. ¿Cuáles son los nitratos que tienen una potencia arterial más, o sea, se muestran más arteriales que venosos? Hidralacina, fentolamina, clonidina, doctor. A tenerlo en cuenta. Y el nifedipino, que es un calcio antagonista, tiene casi ese mismo efecto vasodilatador arterial que estos. Por eso que lo pone usted en la tabla. Perfecto. ¿Sí? Entonces le hemos hecho un resumen para que me entiendas muy bien el efecto de nitratos y lo que hay que tener en cuenta. Y la clásica pregunta del uso de nitratos con sildenafilo es pregunta clásica, ¿no? El efecto de los dos es sinergizarte para vasodilatarte y ¡pum! Se cae todo el sistema. ¿Ok? Así es, arterial es el resto. Así es, Arnold. La digoxina, fármaco que ha sido dejado de lado. Fármaco que ha sido dejado de lado. Primero me gustaría mostrarte este gráfico y luego volvemos a este. ¿Ya? Mostramos este primero. Este es un gráfico, un Viacar, que te resume así en chiquito la digoxina. Lo vas a entender rapidísimo, ¿ya? Te lo hago acá y luego vamos a la diapo anterior, porque en la diapo anterior hay muchas preguntas de examen resumidas en una diapo. Entonces mira acá. La digoxina, mira, digoxina, para que te acuerdes, ¿ya? ¿Qué es lo que busca? En primer lugar, actúa en el miocito. ¿Qué hace la digoxina? Bloquea la digoxina al receptor que está intercambiando, es una bomba sodio-potasio ATPase. Ya,
Entonces, doctor, no puede botar sodio. No puede botar sodio. El sodio se queda adentro. Entonces, el sodio, como no puede salir, utiliza un intercambiador sodio-calcio. Entonces, ya puede salir ahora sí el sodio, pero ¿cuál es el precio? Que entra calcio. Al entrar calcio, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, estamos viendo que hay un aumento intracelular de sodio. Ese aumento intracelular de sodio, que se ha dado por el bloqueo de la digoxina, por eso acá está la flecha para arriba, aumento intracelular de sodio, que se ha dado por el bloqueo de la digoxina, hace que salga el calcio, hace que salga el sodio y entre calcio. Entonces el calcio intracelular aumenta, aumentando la contracción. ¿Ok? Primer concepto importante de la digoxina. Aumento de contracción porque aumenta el calcio intracelular, secundario al aumento de la concentración de sodio. Porque la digoxina bloquea la bomba sodio-potasio ATPase. Perfecto. Ese concepto es el concepto madre de la digoxina. Así de sencillo. ¿Ya? O sea, así de sencillo. Segundo, el tejido especializado. Así como hay miocitos, existen células especializadas, ¿no? Sistema de conducción. En el tejido especializado, ¿qué va a hacer? Acá tiene la mnemotecnia, pues mira. ¿Qué hace? Disminuye. Go, para que te acuerdes. O sea, cuando dice go, vamos, ¿no? No, disminuye el vamos. Disminuye el... No, quédate quieto, quédate quieto. Entonces disminuye la conducción del nodo auriculoventricular, disminuye la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Pues nunca te vas a olvidar. Digoxina, disminuye el go, o sea, disminuye la conducción y disminuye la frecuencia. Perfecto. Esa es la función. ¿Y cómo actúa? Actúa de dos maneras. Lo primero que hace es aumenta el sodio intracelular, bloqueando la bomba sodio-potasio ATPasa, haciendo de que el sodio intracelular ahora salga utilizando un antiporte, entre calcio, aumente la contracción. Perfecto, ya lo dominé. Y la segunda función, mira acá, la flecha, la X para arriba. ¿Qué quiere decir? Estimula al vago. Si estimula al vago, ¿qué ocurre? Disminución de la conducción. ¿Dónde? Tú sabes dónde actúa el vago. Nodo AB. Nodo AB. Si te das cuenta, esta lámina vale oro. Te resume todo en la palabra digoxina. Lo resume todo. Este Villacar es maravilloso. Entonces, te resume todo. Si tú en tu mente no vas analizando, ya tienes todo en secreto. ¿Sí? Disminución de la conducción y la frecuencia. Porque te acuerdas de digo. Sí, para que te acuerdes de la X como una flecha que va para arriba. Aumenta el vago. Si aumenta el vago, disminuye la conducción del nodo B. Y la Na, para que te acuerdes de la flecha también que no solamente aumenta el vago, sino aumenta el sodio intracelular. Si aumenta el sodio intracelular, bota sodio y entra calcio. Aumenta la contracción. Se acabó. O sea, se acabó. Entonces ya con eso, tú ubicaste dónde actúa, qué hace en el miocito, qué hace en el tejido especializado y qué hace a nivel de los nervios. Primer concepto importante de la farmacodinámica. Acá, por ejemplo, están todas las preguntas de la historia de digoxina, en lo que te acabo de decir, resumido en una mnemotecnia. Y las otras dos preguntas, una que nunca ha venido, que es intoxicación, nunca ha venido, pero puede venir, te la pongo acá. Y este sí ha venido, eliminación, para que te acuerdes. Digoxina, diorina, para que te acuerdes. Digoxina, diorina. O sea, se elimina por la orina. ¿Sí? Importante. Por eso que si un paciente está intoxicado con digoxina, métele agua y que orine. Se acabó. Entonces, pero ¿qué haces en la intoxicación? Acuérdate en intoxicación que tienes que hacer. En primer lugar, ¿cuándo hay una intoxicación? Vamos a ponerlo acá en grande. Mira. ¿Cuándo hay una intoxicación? Cuando aumenta la dosis, de repente te pasaste la dosis y le metiste mucha digoxina, entonces hay una intoxicación por aumento de dosis. O también puede haber una intoxicación porque disminuye ¿qué cosa? Disminuye el potasio. ¿Sabes por qué? Porque el potasio compite con la digital. El potasio compite con la digital. Entonces, si tú le bajas el potasio, el digital predomina. Como normalmente el potasio compite con digital, tú le bajas el potasio, el digital predomina y está bloqueando más. Entonces, podría ocurrir que un paciente que tenga hipocalemia puede tener mayor efecto de intoxicación digitálica. Y también en el paciente que tiene falla renal. Yo te he dicho que la diorina, o sea, se elimina por la orina. Si tienes una falla renal, también al estar caído la falla renal, hay intoxicación digitálica. Se acabó. Se acabó. Estas son las tres causas las que vas a ver en el hospital. Al ojo nomás lo van a sacar.
Segundo, ¿cómo es la clínica de una intoxicación? Sale de la palabra digoxina. Digestiva, o sea, náuseas y vómitos. Digestiva total. Lo más frecuente que vemos en hospitales, el paciente se acerca, doctor, tengo náuseas, tengo intoxicación digitálica. ¿Está tomando digoxina? Perfecto, es la primera causa. Pregunta de examen. Segundo, oxin, ojos, xantopsias. El paciente comienza a mirar alteración de los colores, verde, rojo. Comienza a ver alteraciones de colores. También ojos, acuérdense. La segunda, después de digestivo, ojos. Y la A, de arritmias. Extrasístoles ventriculares, lo más frecuente. Extrasístoles ventriculares, eso vemos cada rato. Puede haber también taquicardia ventriculares con bloqueo AB. También en casos más avanzados, que tengan más dosis. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Ahí está, están haciendo su mnemotecnia, está bien, está bien. Y el tratamiento, señores, es el Kama Sutra. El Kama Sutra es el tratamiento de la digoxina. ¿No? Como está que te patalea el corazón, puro Kama Sutra. Entonces acuérdate. Primer tratamiento, K, corregir el potasio. Corregir el potasio, de frente. Doctor, está potasio bajo, súbelo. Corrijo el potasio. Doctor, está con bradicardia porque la digoxina está bloqueando el nodo. Le doy atropina. Pero se acabó. Magnesio puede ayudar. Puede ayudar a la estabilidad de la membrana. Puede ayudar. A, antiarrítmicos de tipo 1B. ¿Cuáles son? Silocaína. Podría ayudar. Podría ayudar. Está metido ahí. Y Sutra, para que te acuerdes de su tratamiento, ¿no? O sea, anticuerpos específicos contra la digoxina, ¿no? Los anticuerpos FAP famosos, ¿no? Anticuerpos FAP contra la digoxina. O sea, anticuerpos específicos contra la digoxina. Entonces, eso es importante. El potasio se corrige cuando es menos de 3. Cuando es menos de 3. Me hacen la pregunta, ¿desde cuándo? Desde cuando es menos de 3. Cuando hay hipocalemia moderada. Porque la leve de 3.5 a 3 como que pasa con un plátano. Entonces, pero con menos de 3 no hay forma, tienes que corregirlo. Entonces, tratamiento de la intoxicación digitálica, yo te pongo ahí alternativas, tú me dices cuál no es. Yo te pongo corregir potasio, atropina, magnesio, antiarrítmicos de tipo 1B, te puedo poner antiarrítmico de tipo 3, te confundo. Los tratamientos de anticuerpos contra la digoxina, ahí está, se acabó. O sea, todo lo que tienen que saber de digoxina está en esta lámina. Esta lámina tiene vida cuando la interpretas. Por eso que los ViaCARs no están hechos, como se dice, para que la gente que no ha leído, ¿no? Yo veo que a veces la academia lo publica, ¿no? Y yo miro y digo, ese es oro puro, ¿no? Pero solamente aquel que ha estudiado valora el oro, porque tiene mucho dato guardado, ¿no? Mucho dato guardado. Por eso cuando les pasamos, bájenselo todos. O sea, tiene mucho dato guardado. Solo aquel que estudió bien el detalle le va a sacar como ese jugo, ¿no? Y lo comparten, ¿no? Como si nada. Entonces, eso es importante. Ahora, vamos acá a lo tradicional. Ya sabes esto, ¿no? Funciona la digoxina, ya sabes esto. Estimulación parasimpática del vago, eso ya lo sabes, ¿sí? Se puede usar en la insuficiencia cardíaca con FA, no es necesario que ambas coexistan, correcto. No mejora la supervivencia de la insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal, correcto. Estos son PEPAs, por ejemplo, ¿no? Son para vía PEPAs. Yo te podría decir, doctor, dígame usted cuál es la indicación hoy día para marcar digoxina en un examen. Indicación para marcar digoxina en un examen. Paciente con insuficiencia cardíaca, ojo, insuficiencia cardíaca, te pueden poner como insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia cardíaca aguda, paciente con falla cardíaca aguda, o sea, cualquiera, que esté en un cuadro agudo, digamos, ¿no? Y que tenga una fibrilación auricular. Esa es la indicación que hoy en día tú marcarías en un examen digoxina. ¿Ya? Marcarías en un examen digoxina. Desencadenantes de la intoxicación, ya lo hemos dicho, insuficiencia renal, hipopotasemia, está subrayado, porque eso es pregunta frecuente, acá estamos poniendo. Otras causas, hipercalcemia, hipopagnesemia, hipotiroidismo, te lo pongo porque pueden venir, ¿no? Una pregunta rebuscadita, ¿no? Esta mnemotecnia es clásica, fármacos que van a dar quinidina, que no es muy usado, verapamilo, que sí es muy usado, esto sí, amiodarona, recontra usado, es uno de los que más tiene efectos, amiodarona con digoxina, ten mucho cuidado, ¿ya? Eritromicina, que no se usa mucho ya, propafenona, digamos no es de mucho uso, pero la amiodarona sí, ¿ya? Acá vienen los problemas con amiodarona. Amiodarona es el antiarrítmico que le encanta estar en todos lados, ya te voy a hablar de eso en antiarrítmicos. Entonces lo más frecuente que te dije era extrasístoles ventriculares, pero que normalmente no dan síntomas, son asintomáticas.
¿Y cuál es la más característica de la intoxicación digitálica? La fibrilación auricular con bloqueo auricular lento y regular. Auriculoventricular lento y regular. ¿Ya? Muy bien. Otros efectos que ya te puse: náusea, diarrea, que es digestivo, visión de halos de colores, pero lo digestivo es lo más frecuente. Vía PEPA, para tu Viacar, ahí para tu vía PEPA, ahí para que tengas escrito, la cubeta digitálica no expresa toxicidad, solamente expresa impregnación. O sea, cuando hay esto, mira. Esta famosa cubeta, muchos piensan que es intoxicación y nada que ver. Solamente habla de impregnación. Impregnación. ¿Ya? Entonces, importante. La indicación solo una nomás, Yusara. Indicación de digoxínica para preguntas de examen cuando vayas a dar los simulacros: insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Cuando tú veas eso, pero no cualquier insuficiencia cardíaca estable, todo, no. Un paciente también con insuficiencia cardíaca un poco inestable y que tenga parte de fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, esa situación es una situación bandera. Cubeta, me refiero al EKG. En el EKG, la clásica pregunta es que la gente pensaba que el ST, o sea, cuando venía así, este ST, tipo cubeta, decían, ¿no? ¡Uy, mira, tiene cubeta, está intoxicado! Y no, pues no es intoxicado. Solamente habla de que está impregnado. ¿Impregnado qué significa? Que está consumiendo. ¿Ok? Que está consumiendo la digitálica. Entonces, no tiene necesariamente que ser eso. ¿Ya? Es importante. Correcto, así de Fiorella. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un paciente que está usando digitálico, ten mucho cuidado, lo que te quiere decir aquí. Mucho cuidado, ¿no? La mnemotecnia acá, ¿no? Quiero ver a mi amigo Eri, porfa, es para que te acuerdes de estos fármacos. Ten mucho cuidado si usas estos fármacos porque pueden desencadenar una intoxicación digitálica. Solamente por eso. ¿Sí? Solamente por eso. Exacto. La depresión del ST, pero en forma de cubeta. Ancha es. No es cualquier depresión, Liz. Es una cosa muy ancha. Y Melissa, los fármacos que aumentan la toxicidad son estos de aquí. Acuérdate de estos. Esos son los fármacos que aumentan la toxicidad. ¿Ya? Y las situaciones metabólicas que aumentan la toxicidad, sobre todo el hipopotasemia. Eso es lo más preguntado. También puede haber hipercalcemia, hipomagnesemia, y bueno, situaciones de hipotiroidismo también podrían estar asociadas, pero sobre todo hipopotasemia, que eso es pregunta de cajonazo. Pregunta de cajonazo. ¿Ya? Hipopotasemia. Eso sí, no lo olviden, por favor. Y no tienen que saber más cosas de digoxina. Digoxina en todas las guías actuales le han tirado arroz, lo han mandado abajo. No es una cosa como se dice, ya, dominarlo, ¿no?